Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase correspondiente a hoy, miércoles, septiembre 30 del 2020. Yo soy Raúl Parra, profesor de inglés. Estoy transmitiendo desde mi salón de clases aquí en esta preciosa ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. A todos mis seguidores, todas las personas que me hacen el favor de estarme escuchando en este momento y los que vendrán después, muchas gracias por mantenerse en contacto con esta clase que damos con todo cariño para ustedes. El tema que vamos a desarrollar esta tarde es un repaso del verbo auxiliar do y dos. Tercera parte. ¿Por qué estamos dando tanto repaso? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de por qué. Para quienes todavía no habían escuchado este verbo auxiliar, hemos escuchado este verbo desde la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, tal vez, no sé. Y nos dijeron que este verbo quiere decir hacer. Sí, en partes también, hacer. Pero realmente es realizar. ¿Qué diferencia hay entre hacer y realizar? Realizar es el acto de llevar a cabo varias acciones para un solo objetivo. Eso es lo que quiere decir la palabra do. Realizar varias acciones para un solo objetivo. Por ejemplo, cuando les di el ejemplo, cuando en inglés se dice lava los platos, en inglés no se dice directamente o literalmente lava los platos, sino haz los platos, realiza los platos, porque en realidad en inglés se dice do the dishes. ¿Por qué do? Porque los platos son reusables, son reciclables. Los usamos, los lavamos y los volvemos a utilizar. Y así sucesivamente. Entonces, do, ¿para qué lo vamos a usar en la vida real? Escuchen qué digo, en la vida real. Son situaciones reales. Todo cuanto hacemos repetidamente. Dormir, descansar, alimentarnos, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero significado de la palabra do. Tanto como verbo principal como verbo auxiliar. Por lo tanto, si nosotros usamos do como verbo auxiliar, habremos de emplearlo bajo un esquema. Forzosamente habremos de usar do o dos más un verbo principal en su forma base. Acuérdense que es un verbo en su forma base. Esto que está acá es un verbo en infinitivo. Se lee to have. Pero si yo le omito la partícula to, lo que me queda es la forma base. Pues a eso me refiero cuando digo verbo principal en su forma base. Recuerden, esta figura oracional ya expresa una idea. ¿Qué expresa esa idea? Acuérdense. 1. Pregunta. Niega. O enfatiza acciones que realizamos
repetidamente por costumbre general en la actualidad. Esto hasta lo voy a subrayar. Costumbre general en la actualidad. Cuando yo pregunto, ¿a qué hora vas a trabajar? Lo que realmente quiero saber, si vas a la misma hora, si acostumbras a ir a la misma hora. Lo que realmente pregunto, ¿a qué hora acostumbras ir a trabajar? Cuando pregunto, ¿a qué hora despiertas? Realmente estoy preguntando, ¿a qué hora acostumbras despertar? ¿Dónde lo dice? Con el auxiliar do. No se traduce. Ese auxiliar no tiene traducción. Se limita a dar a entender esto. Se preguntarán ustedes, ¿y qué es una costumbre general? Pues todo cuanto realizamos cotidianamente, ya sea por hábito, ya sea por deber, o ya sea por obligación. Y se preguntarán ustedes, ¿y a poco este auxiliar indica obligación? Por sí solo, no. Dale una silla. Por sí solo no, necesitará de un auxiliar. Allá es donde les voy a llevar para que sepan cómo funciona. Ayer les di a ustedes una conjugación de este verbo. Repito, recuerden, lo que estamos haciendo es un repaso de uso del verbo do y dos. ¿Cuáles son las conjugaciones que tiene este auxiliar? Lo voy a plasmar aquí en la pizarra. Espero que les dé tiempo de copiar todo. En caso de no tener el tiempo para copiar todo, no se preocupen. Esto va a quedar grabado y encuéntrenlo, por favor, en mi galería de videos. Primero vamos a tener una pregunta positiva. ¿Y cómo voy a llevar a cabo la pregunta positiva? En primer lugar, voy a usar el auxiliar y después del auxiliar voy a usar el sujeto. La persona, animal o cosa quien realiza la acción. Por lo tanto, yo voy a usar do, dos, do y do. Ahora voy a poner el sujeto, que viene siendo I, you, he, she, it, we, you all y finalmente they. Y en dos tiempos quedaría do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you all, do they. Cuando estemos leyendo, vamos a sostener el aire para evitar cambiar el tono de voz o evitar que se nos apague la voz. Otra vez, do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you all, do they.
Esta fue la primera conjugación que les di a ustedes ayer. Y les hice saber qué podemos poner acá. ¿Qué tenemos que poner después de esto? Forzosamente un verbo principal en su forma base. Vamos a suponer que yo quiero decir, ¿tienes tú un libro? Do you have a book? Do you have a book? Lo voy a poner aquí abajo. Miren. Do you have a book? Do you have a book? Atiende al muchacho de afuera, Glenn. Do you have a book? Ahí está la pregunta. Do you have a book? ¿Vieron? Ahora vamos a poner una pregunta negativa. Una pregunta negativa. La pregunta negativa. Ahora voy a poner 3 datos. ¿Qué voy a usar en primer lugar? Ahora voy a usar mi auxiliar abreviado más el sujeto más la partícula negativa not. Ese será mi orden a seguir para construir una pregunta negativa. Vuelvo a repetir los mismos auxiliares que están acá. Do, dos, do y do. Ahora escribimos el sujeto. I, you, he, she, it, we, you all y they. ¿Y qué voy a poner a continuación? La partícula negativa not en todos los casos. Not. Y después de todo esto, ¿qué debo de poner? Mi verbo principal en su forma base. Dice acá, do you have a book? Otra vez, do you have a book? ¿Tienes tú un libro? Do you have a book? Y aquí al lado, ¿qué voy a decir? Vean qué voy a decir aquí abajo. Do you not have a book? Ahí está mi pregunta negativa. Do you not have a book? Chequen cómo va el orden de la pronunciación. Do you have a book? Do you have a book? Vayan repitiendo, yo sugiero que vayan repitiendo y repitiendo. Será, do you have a book? Y el segundo, do you not have? Aquí hay una pequeña inflexión de voz. Do you not have? Do you not have? Es esto. Do you not have? Hay 3 sonidos. Do you not have? Do you not have? Hay 3 sonidos. Y rematamos con el último. Dice, do you not have a book? Do you not have a book?
Fácil, ¿verdad? Repetimos otra vez. Do you not have a book? Y sale limpia la voz. Ahora vamos a poner la conjugación que correspondería a una voz enfática. Ahora voy a poner una voz enfática. La voz enfática. ¿Qué voy a poner en primer lugar? Primero voy a poner a mi sujeto. Después de mi sujeto, voy a poner el auxiliar que estamos trabajando en este momento. Por lo tanto, yo pongo primero el sujeto, I, you, he, she, it, we, you all y they. Ahora pongo el auxiliar. Do. Dos. Observen esto, La variante dos, ayer me hicieron una pregunta, que ellos dieron un ejemplo de uso de dos. Recuerden que dos se usa con la tercera persona del singular. He, she, it. He, she, it. Y aquí se repite nuevamente. Dos. Y aquí do. ¿Y qué voy a poner después de este auxiliar? Forzosamente pondré mi verbo principal en su forma base. A ver, dice acá, I do have, lo escribo, I do have a book. Ahí está. Si se dan cuenta, esta raíz es lo mismo que aparece aquí arriba. I do have a book. Aquí estoy dando una voz enfática. Vamos a revisar este primerito. Aquí dice, do you have a book? ¿Tienes tú un libro? Noten que el auxiliar do no lo estoy traduciendo. ¿Tienes tú un libro? Do you have a book? Ahora veamos la pregunta negativa. Do you not have a book? Do you not have a book? Sigue siendo una pregunta, pero negativa. ¿No tienes tú un libro? ¿No tienes tú un libro? Siguiente. I do have. Noten ustedes, se invirtió la pregunta positiva, se invirtió en la voz enfática. Aquí dije do I, y aquí estoy diciendo I do. I do have a book. Aquí dice, ¿tienes tú un libro? ¿No tienes tú un libro? Y acá, yo sí tengo un libro. Ahí está la voz enfática. Yo, este auxiliar do, en este caso en particular, no es que se traduzca, sino que equivale a ese sí enfático que empleamos en el español para darle fuerza a una idea, para defendernos de alguna calumnia,
para defender algún criterio, alguna postura. Vamos a suponer, aquí tengo conmigo a varios estudiantes, y aquí a mi amigo Ángel le di prestado mi teléfono ayer. Es un ejemplo. Pero por estar yo platicando, no tomé en cuenta que Ángel me devolvió mi teléfono. Al día siguiente viene Ángel y le digo, oye Ángel, ¿y mi teléfono? Oye profesor, yo te lo devolví. No, Angelito, no. Profesor, yo sí te lo devolví. Claro, ese sí está en pasado. Yo sí te lo devolví. ¿Vieron? Vamos a ponerlo en presente. Le digo a Ángel, Ángel, no veo que hayas traído tus cosas, tus utensilios escolares. No, profesor, yo sí los tengo aquí conmigo. Ahí está. Yo sí los tengo aquí conmigo. Yo sí tengo, ahí está. Yo sí tengo un libro. Es una voz enfática. ¿Para qué sirve la voz enfática? Para dos ideas. Uno, para demostrar prestancia, esmero, deseo de servir, espíritu de servicio, en otras palabras. ¿Cuántas veces hemos llegado, tal vez les ha pasado a ustedes, que llegan a alguna tienda de algún tipo, ahí está el trabajador o trabajadora, y ustedes van con el afán de comprarse, ¿qué será? Unos zapatos de piel de X color. Y le preguntan al trabajador o trabajadora, señor, señorita, ¿tendría usted zapatos de la talla 8 en piel color café? Y el trabajador dice, sí, por allá, al fondo. Escuchen la forma como respondí. Tosco, sí, por allá, al fondo. Repetimos la misma idea. Señor, señorita, ¿tendría usted zapatos en color café de piel natural, talla 8? Sí, señor, por supuesto que sí. Por favor, sígame. Le mostraré toda la gama de zapatos de piel que tenemos. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Qué estamos demostrando con esa manera de responder? Espíritu de servicio. Pues para eso sirve la voz enfática. Para eso sirve. Es una manera para ser cordial, amigable, ¿verdad? Pero también nos puede servir para defendernos de alguna calumnia. Nos podemos defender con ello con dignidad. Para eso sirve la voz enfática. Y por último, vamos a poner la respuesta positiva. No, perdón, respuesta negativa. Vamos a poner una respuesta negativa. ¿Cómo lo voy a construir? Voy a respetar el mismo patrón de la voz enfática. ¿Qué voy a escribir primero? A mi sujeto. Más mi auxiliar. Más mi partícula negativa not, más el verbo principal que corresponda. Vamos a proceder. I, you, he, she, it, we, you all, they. Ahí están los pronombres.
¿Qué quiere decir esto? Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, ellos. Ahora voy a escribir el auxiliar. Do, y aquí pongo dos. Aquí do. ¿Y qué debo escribir después? La voz negativa, not. En todos los casos. No lo estoy contrayendo. Es más amable, más culto, no usar una contracción. Y después de todo esto, ¿qué debo usar? Mi verbo principal en su forma base. Ahí tengo ¿cuántas conjugaciones? 1, 2, 3, 4. No hay más. Aquí tengo una respuesta negativa. ¿Cómo quedaría? Pues dice que comienzo con el sujeto. Pues dice, I do not have a book. Ahí está. Decimos todos. I do not have a book. I do not have a book. Yo no tengo un libro. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Estamos entendiéndolo? ¿Cuál? ¿Qué tiene? Do I? O I do not. ¿Cuál? Ah, sí es cierto. Perdón, sí es cierto. Aquí, gracias. Aquí faltó la palabra she. Perdón. Gracias, querido amigo. ¿Verdad? Decimos I do not. You do not. He does not. She does not. It does not. We do not. You all do not. They do not. Ahí tenemos nuestros 4 conjugaciones. ¿Qué me faltó poner acá? La respuesta positiva. Voy a borrar todo esto que está aquí abajo, porque no quiero tocar esto. Quiero darles otro verbo en este momento. Voy a borrar estos ejemplos. ¿Puedo? Este verbo auxiliar, como acabamos de notar, lo podemos emplear en preguntas positivas, preguntas negativas, voz enfática, respuesta negativa, pero cuidado, no lo podemos emplear en una respuesta positiva. Si yo necesito dar una respuesta positiva, lo único que tengo que hacer, lo voy a poner aquí abajo. Respuesta positiva. Habré de usar a mi sujeto más mi verbo principal en presente, más el complemento que corresponda. Más el complemento que corresponda. Por lo tanto, voy a dar el mismo ejemplo, pero en forma de respuesta positiva. Y comienzo, como dice acá, con mi sujeto, I. Continúo con mi verbo principal en presente,
have, más el complemento que corresponda, a book. I have a book. Y si estamos hablando de una tercera persona, entonces será he has a book. Dos respuestas. Yo tengo un libro. Él tiene un libro. Otra vez. I have a book. I have a book. I have a book. Yo tengo un libro. He has a book. He has a book. Él tiene un libro. Eso es lo que estamos diciendo. Noten ustedes que no hay auxiliar. Esto es por lo que respecta a do y dos. ¿En qué tiempo gramatical estamos hablando? En presente. Bueno, ¿y qué pasaría si yo quiero hablar en pasado? Lo único que voy a hacer es sustituir el tiempo gramatical de do 2 por su respectivo pasado. Y todo lo demás queda exactamente igual. Miren qué voy a hacer. Borro do 2 y pongo el pasado de ambas palabras, que viene siendo did. Y el verbo principal seguirá siendo un verbo principal en su forma base. Les mencioné ayer que esta combinación, cuando usamos do 2, corresponde al presente simple. ¿Qué es el presente simple? Acciones que realizamos por costumbre general. Pero ahora ya no está en presente el auxiliar. Ahora el auxiliar está en pasado. El pasado de do y dos es did. Por lo tanto, ahora se llama pasado simple. Se le conoce como del indicativo, pero también se le conoce como inmediato. ¿Verdad? Y rematamos con la palabra activo. Vamos a razonar esto otra vez. ¿Por qué decimos que es pasado? Por la sencilla razón que el auxiliar está en pasado. ¿Por qué decimos que es simple? Porque señala acciones reales, hechos reales, algo que el sujeto lleva a cabo una y otra vez, repetidamente. Tal vez no todos los días, pero sí en ciertos periodos, pero son repetidos. Es el pasado de do y dos, pasado simple. ¿Por qué indicativo? Porque se limita simplemente a expresar justo lo que decimos, no más. ¿Y por qué inmediato activo? ¿Por qué inmediato? Porque estamos hablando de algo que ya sabemos cuándo ocurrió. Yo puedo decir, por ejemplo, yo no fui a trabajar esta mañana. Yo no fui a trabajar esta mañana.
I didn't go to work this morning. I didn't go to work this morning. Yo no fui a trabajar esta mañana. ¿Cuándo no fui a trabajar? Esta mañana. ¿Cuándo no fui a trabajar? This morning. Estoy determinando cuándo no fui a trabajar. Por el mero hecho de tener la capacidad de decir cuándo ocurrió la acción, por eso decimos que es inmediato. ¿Y por qué decimos activo? Porque estamos dando un sujeto real. ¿Quién no fue a trabajar esta mañana? Yo. ¿Es activo? Estoy diciendo quién no hizo la acción. Por lo que notamos, los nombres van de acuerdo a lo que expresa la figura oracional. ¿Y por qué no habré borrado esto? Porque vamos a respetar la misma regla, el mismo patrón. Lo único que vamos a hacer, miren, y voy a poner did, 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 did. ¿Dense cuenta? Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you all, did they, y todo lo demás queda exactamente igual. Borro todo esto y simplemente me limito a escribir did en todos los casos. Vayan copiando. Did I not? Did you not? Did she not? Did it not? Did it not? Did we not? Did you all not? Did they not? Y me voy ahora acá. Y hago la misma operación. Did en todos los casos. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you all did, they did. Y todo lo demás queda igual. Aquí voy a hacer la misma operación. Simplemente cambio do 2 por su respectivo pasado did. En todos los casos. Ya está. Ahí quedó. Y aquí donde estoy dando una respuesta positiva, voy a respetar el mismo patrón. Aquí dice, I have a book. Yo tengo un libro. ¿Cuál es el pasado de have? El pasado de have es had. H-A-D. ¿Cuál es el pasado de has? El pasado de has también es had. ¿Y cómo queda? Dice, I had a book. Yo tuve o tenía un libro. Ahora dice, he had a book. Él tuvo o tenía un libro. No usé auxiliar. Vean qué fácil podemos emplear este auxiliar. Lo que tenemos que recordar, ¿para qué nos sirve este auxiliar? ¿Para qué nos sirve?
Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Por qué decidí usar la palabra have? Hay una razón. Acuérdense que les dije que el auxiliar do, dos, es empleado para preguntar, negar o enfatizar acciones que realizamos por costumbre general. ¿Y qué es una costumbre general? La costumbre general involucra hábitos, deberes, obligaciones. ¿Y cómo puedo yo expresar un deber, una obligación? Algo chiquitín, nada más para que vean. Solo para que vean. No voy a desaparecer esto. Miren, voy a usar un verbo have, has, pero después de este verbo, ¿qué voy a poner? Voy a poner un verbo principal, voy a poner un verbo complementario en infinitivo. Mírenlo. To, work, tonight. Chequemos esto. I have to work tonight. I have to work tonight. Otra vez. I have to work tonight. Hagamos una sinalefa. I have to work tonight. I have to work tonight. I have to work tonight. Yo tengo que trabajar esta noche. Yo tengo que trabajar esta noche. Él tiene que trabajar esta noche. He has to work tonight. He has to work tonight. Él tiene que trabajar esta noche. Chequen ustedes, por favor, escuchen bien lo que estamos diciendo, inclusive en el español. Yo tengo un marcador. ¿Pueden ustedes negar que lo tengo? No, aquí está. No es debatible. Por cuanto el verdadero significado de la palabra have o tener no es debatible, entonces se toma como una verdad absoluta. Y si después de esa verdad absoluta yo uso un verbo en infinitivo como verbo complementario, entonces estoy diciendo que yo estoy obligado a realizar esta acción. ¿Qué estamos entendiendo entonces? Que esto está indicando obligación, deber, no es debatible. Yo tengo que trabajar. I have to work. ¿Lo entendimos? Glenn, check this. ¿Lo entendimos? Check him. Creo que él quiere algo. Bueno, ¿lo entendimos? Ahí tenemos la palabra have. ¿Qué más puedo decir?
si no quiero usar la palabra have, en sustitución de la palabra have, puedo decir exactamente la misma idea, indicando obligación imperativa. Pero ¿cómo le hago? Voy a sustituir la palabra have y la palabra has. Vean que solamente los estoy cambiando. Y pongo la palabra, más bien el verbo need. Need. Y estoy diciendo la misma idea. I need to work tonight. Aquí faltó algo. He needs to work tonight. La necesidad es cuestionable, es debatible, no. O lo haces o lo haces. Es imperativo. De tal manera que tú puedes usar el verbo have y el verbo need como si fuera un auxiliar para indicar algo que forzosamente tienes que hacer. Y normalmente, ¿esto para qué sirve? Para ampliar la gama de uso del auxiliar do, does, did. Pero eso será nuestro trabajo de la clase de mañana. Mañana vamos a trabajar con dos auxiliares, do, does, did. Vamos a combinarlos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a manejar need, needs, have, has y cualquier otro verbo que considere yo que puede ser de utilidad para ustedes. Por esta tarde espero que hayamos tenido una información útil para ustedes. Les agradezco infinitamente que me estén siguiendo. Gracias. Por favor, si esta clase consideran ustedes que les es de utilidad, por favor compártanlo. Estoy seguro que a alguien más le puede ser de utilidad. Compártanlo. Compártanlo. Ayúdenme. Por favor. Por hoy es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana otra vez. Por favor, recuerde mi nombre. Yo soy Raúl Parra, profesor de inglés. Estoy transmitiendo desde mi salón de clases, desde la bella ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Para todos los que me hacen el favor de seguirme, de escucharme, les recuerdo, mañana vamos a comenzar en línea una clase. Todo aquel que guste formar parte de mi grupo, con toda confianza, les suplico que se reporten conmigo al teléfono 99 81 92 97 21 para quienes me ven aquí en el país, aquí en nuestro México, y para quienes me hacen el favor de seguirme fuera de México, tienen que marcar más 52. Me pueden contactar vía WhatsApp. Mañana, tiempo de México, tendré una clase en línea de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Estamos a tiempo para ingresar. Va a tener un pequeño costo. Lo podemos discutir, nada más repórtense conmigo, por favor. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. A todos ustedes un fuerte abrazo. Nos vemos mañana.